gusto presentar al profesor Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología, quien tiene una maestría en la Universidad de Xiamen en Japón y un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación son la neotectónica, la geología estructural, la geomorfología y la hidrología. Bienvenido, profesor Francisco. Muchas gracias por su asistencia. Puede presentarnos en este momento. Hola, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación para conversarles de este tema, que como verán puede ser de mucha importancia en todas las aplicaciones de la geología, especialmente la estructural. ¿Puedo compartir aquí pantalla? Sí, señor, le da en pantalla. No me está dando la opción. Dice obtenga el rol de presentador para compartir su pantalla. No tengo el rol de presentador. Compartir mi cámara. ¿Así ya me están viendo? Okay, ahora sí ya tiene la perfecto. opción de presentar. Qué pena. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, son unos criterios básicos, apenas de tensores de esfuerzos. El tema puede ser bastante extenso, pero a ver qué pasó aquí. ¿Me están viendo la pantalla? Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, Sí, ya señor. estamos viendo la presentación. Ok, bueno, muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar a mencionar de manera general unas generalidades. ¿Qué es un tensor de esfuerzo? Podemos resumirlo así. Es un arreglo de esfuerzos, varias formas de definirlo. Una orientación de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 como esfuerzos principales. O puede ser también considerado un resumen del campo de esfuerzos. El hecho es que estos son vectores que tienen magnitud y que tienen orientación. El esfuerzo se entiende más como un vector aplicado sobre un plano, ¿sí? Pero es una fuerza sobre un plano, ahí ya se convierte en un esfuerzo como tal, y se descompone como una matriz en un punto de manera tridimensional. Pero si ese vector es oblicuo a ese plano, tendrá entonces una componente normal y otra componente de cizalla o tangencial. El sigma vertical es bien importante determinarlo, porque este es el que nos define cuál es el régimen de esfuerzo sobre ese plano. Mientras que el sigma máximo horizontal nos define la orientación de ese campo de esfuerzos. Vamos a entender ese campo de esfuerzos como la causa de la deformación, ¿sí? En este caso la deformación sería el efecto, ¿sí? Pero también entender que esto es un efecto en cadena precisamente, ¿sí? Por ejemplo, una falla que se produzca por un campo de esfuerzos, a su vez mueve un bloque y ese bloque genera otro campo de esfuerzos local. Inclusive en un pliegue a nivel local se puede generar otro campo de esfuerzos. Estos son los temas que miraremos durante estos minutos. Unas consideraciones básicas. Bueno, el concepto teórico del campo de esfuerzo se debe aplicar en cuerpos isotrópicos, es decir, que no tengan debilidades internas, planos de debilidad internas, pero ustedes entenderán que eso en la naturaleza es muy difícil de conseguir, por eso se consideran más condiciones teóricas que prácticas. Entonces siempre vamos a tener que considerar que no se puede aplicar estrictamente, o porque no vamos a tener cuerpos isotrópicos muy rara vez. Entonces vamos a considerar que la mayoría de cuerpos tienen, así sea a nivel micro, pero tienen planos de debilidad. El estudio de tensores de esfuerzos nos ayuda también para definir temporalidad. Es decir, podemos determinar el campo actual de esfuerzos, pero también podemos determinar campos anteriores. Pero en estos casos siempre va a ser mejor apoyarse en técnicas de datación que afortunadamente hoy en día han avanzado y podemos datar planos de falla con técnicas de isótopos. También hay una discusión permanente sin resolver y no creo que sea tan sencillo de resolverla, si lo que nosotros vemos es esfuerzo o es deformación, ¿sí? Vamos a mostrar algunos ejemplos de eso. Pero por ahora, para mencionar, hay tendencia a confundir los datos de GPS con esfuerzos, ¿sí? Realmente los datos de GPS lo que nos están dando es la traslación, es decir, la deformación de unos bloques o de unos puntos específicos donde se localizan las estaciones. Estos son más tensores de deformación, no de esfuerzos, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces cómo se representan esos tensores de esfuerzo, cómo los obtenemos. Vamos a dar unos criterios muy básicos de medición y el procesamiento, y para qué nos sirven esos tensores de esfuerzo. Bueno, ¿cómo se representan?
Básicamente entendamos estas gráficas como son denominadas balones de playa, ¿sí? Balones de playa, donde en este caso los cuadrantes blancos nos indican las zonas donde se ejerce presión, y aquí esta zona de presión es equiparable con una ubicación de un sigma 1, de los esfuerzos principales sigma 1, mientras que los cuadrantes de tensión, lo llamamos aquí T, pero vamos a ver que en general se pueden ser considerados más de extensión, pero es donde se ubica el sigma 3, que es el menor de los esfuerzos principales. En este caso, si el sigma 1 es vertical, pues tendremos un régimen de esfuerzos de extensión, ¿sí? Se producen principalmente fallas normales. Si el que está vertical es el sigma 2, vamos a tener específicamente un régimen de esfuerzos de rumbo o transcurrente, donde pues vamos a tener este tipo de fallas. Y si el que está vertical es el sigma 3, entonces vamos a tener específicamente un régimen compresivo que produce especialmente fallas inversas. Así se representa. Para seguir en este tema de esfuerzos y deformación, aquí vemos un ejemplo del libro de Fausen, el clásico para geología estructural, donde tenemos un régimen compresivo que nos produce especialmente fallas inversas con un ángulo ideal de esas fallas inversas que es de 30 grados con relación a este eje principal de sigma 1. Si lo representamos aquí en este balón de playa, que no es otra cosa que una proyección estereográfica, ¿cierto? De planos y de ejes. Entonces vemos que este eje principal de la falla tiene una inclinación ideal de 30 grados y el sigma 1 está horizontal, ¿sí? Por aquí en alguna parte de este 30 o por aquí 60 para completar los 90 estará el eje de presión, que generalmente ejes de presión y tensión es como se representan también los mecanismos focales de terremotos y nos indicarían un poco más el tema de deformación, mientras que si hablamos de esfuerzos, estamos hablando específicamente de este tipo de tensor. Entonces, ¿cómo se obtienen los tensores? De manera general, los más conocidos, los más fáciles, los más divulgados, digamos, son los que se tienen a partir de sismos, un mecanismo focal, como ya vimos esos balones de playa que nos van a indicar cómo es ese régimen de esfuerzos. No voy a volver aquí un momentico para mencionarles que este es el balón que indica esas fallas de rumbo. Entonces, cuando se resuelve un mecanismo focal, tendremos que decir, bueno, cuál fue la falla que se movió a la principal y la otra falla va a ser asociada o supuesta, más o menos correlacionada a unos 90 grados de la anterior, ¿vale? Pero solo vamos a tener un dato que es el plano que se movió por ese terremoto. El otro plano hay que asumirlo y lo que se hace entonces es comparar con la geología cuál es el mecanismo focal que arroja ese sismo para compararlo con la falla que pueda ser la que tiene la orientación para haber producido ese terremoto. También se pueden conseguir información con datos de pozo, donde se hace un análisis de fracturas, ¿sí? Fracturas naturales y las que se inducen durante la perforación. A través de geología regional también vamos a ver de qué manera, porque pues, si tenemos pliegues, si tenemos fallas inversas, esas son estructuras de compresión, entonces vamos a determinar cuál es esa orientación del tensor de esfuerzos y haciendo cartografía morfoestructural también. A nivel de afloramiento y secciones delgadas podemos obtener también tensores midiendo fracturas de tensión o extensión, inclusive a nivel micro, como les digo, hasta con bandas de deformación a nivel de areniscas, que es muy aplicado para el registro del petróleo, o también con estillas de falla en afloramiento. La teoría también nos dice que el campo de esfuerzos debe tener dos sigmas horizontales y uno vertical, como ya les dije que es el que define el campo de esfuerzos, y dependiendo del ambiente tectónico, entonces vamos a tener que en unos va a predominar el sigma vertical, que es el sigma 1, ¿sí? En zonas, por ejemplo, de márgenes pasivas, donde se producen principalmente fallas normales, pliegues en rollover. En ambientes compresivos, entonces el sigma 1 va a ser horizontal y así podemos tener variaciones y localmente fallas de rumbo también a nivel continental o fallas de transcurrencia. Pero eso nos dice la teoría, pero también ya con la práctica se ha visto que ese campo de esfuerzos puede variar, ¿sí? Si partimos de esto, que es un teórico, el dos horizontales, el sigma 3 y el sigma 2, y en este caso el sigma 1 vertical, a medida que nos aproximamos a una zona de fractura, a una falla principal grande, es decir, algo Algeciras o Bucaramanga en Colombia, ese tensor puede ir deflectando, puede ir cambiando, rotando, ¿de acuerdo? No necesariamente porque haya habido rotación del bloque, sino simplemente por la falla, por el efecto de la falla, ese tensor va acomodándose. De igual manera en superficie, si estamos midiendo aquí cerca a cara libre de grandes valles, por ejemplo, entonces allí vamos a tener que hay un sigma 3 que de manera unicua no va a ser vertical. Entonces hay que tener cuidado de tomar
por errado un tensor de esfuerzos que nos muestra ejes que no están en la disposición teórica, porque son también naturales, ¿sí? Inclusive ese tensor puede ir deflectando. Si por ejemplo estamos aquí en zona de dorsales, donde se asume que el sigma 1 está vertical, aquí el máximo horizontal va a ser el 2. A medida que nos aproximamos a una falla de rumbo como este transformante, entonces este 2, que es el horizontal, se convierte en el 1, ¿ya? Porque vamos a tener entonces un campo transcurrente, o fallas de rumbo. Entonces el 1 va a ser el horizontal, aquí el vertical va a ser el 2. Entonces ese se puede ir acomodando otra vez a las fallas de rumbo según, pues ya vimos qué tipos de falla o zonas de debilidad, de cizalla o por puro relieve. En el mundo hay ya medidas de campo de esfuerzos, ¿sí? Este mapa, por ejemplo, el mapa de esfuerzos mundial de los esfuerzos SOVAC, ¿cierto? Donde se han obtenido a través de pozos, de cartografía, de mecanismos focales, y nos indican dónde, en este caso, los verdes son más regímenes de rumbo, los azules son inversos y los rojos son de fallas normales. Los regímenes de todo el este africano, las zonas compresivas a lo largo de toda la costa de América. Bueno, pero ¿cómo se obtiene? Para eso lo básico es considerar criterios como la ley de Anderson, que es básicamente mecánica, donde nos van a mostrar unas estructuras que se van a orientar de acuerdo con ese campo de esfuerzos. Por ejemplo, paralelas al sigma 1 vamos a tener fracturas de extensión o de tensión como venas, diaplasas, fisuras, aquí se pide fisuras. También vamos a tener fracturas de compresión como los espirolitos que se consideran cerradas, los pliegues también que son perpendiculares a ese sigma 1, y en zonas de cizalla, donde vamos a tener una falla, claramente un plano que se divisa sobre otro, idealmente vamos a tener dos estructuras donde van a estar, se consideran conjugadas porque están a 60 grados unas de otras, y en la bisectriz está ese sigma 1. Para este caso hay que considerar también todo el patrón de fallas de rumbo de Riedel, esto que nos define también dónde vamos a orientar ese sigma 1 de acuerdo con la orientación de R, que sería unas trazas sintéticas, y R', que son antitéticas. Un ejemplo nada más por mostrarles la idea que sea más teórico que con ejemplos, pero esto es un estudio que hicimos para la falla de Bucaramanga, la cartografía morfoestructural, ¿sí? Desde aquí de Bucaramanga a esta parte donde está el corredor más identificado. Bueno, en realidad este último cuadro va hasta aquí, hasta el sur, donde termina la falla de Bucaramanga en la zona de Paz de Río. Entonces, con solo cartografía de trazos sintéticos, antitéticos y otras estructuras morfoestructurales como lomos de presión, etcétera. Entonces, hemos definido cuál es el trayecto principal de la falla de trazo principal, los trazos sintéticos, antitéticos, y así se define un tensor, solamente ya básicamente con una buena cartografía, pues, de los trazos, en este caso de rumbo, que se facilita porque se ven en superficie, pero podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con una línea sísmica, con la orientación de esos trazos sintéticos y antitéticos, ver fallas normales y ver fallas inversas, y lo mismo por definir un campo de fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo medimos? Pues básicamente determinar el plano que está estriado, ¿cierto? Medir el plano normal con su rumbo, con su usamiento. En la línea en este caso estrias de falla, podemos medirlas de dos maneras, midiendo el plunge, que se mide en el plano vertical que atraviesa esa línea de falla. Hay brújulas ya especiales, inclusive Bronto, que ha hecho modificaciones para algunas otras brújulas europeas que se tenían que facilitar esta tarea, a la brújula AXE. También se puede medir el pitch directamente con un transportador o con este tipo de brújulas que simplemente se apoyan acá y por acá se puede leer directamente ese pitch. Ya con los datos medidos, ¿sí? En este caso el rumbo, el pitch, definiendo bien la inclinación de la estría, definiendo la orientación también de ese pitch, se definen cuáles son los indicadores cinemáticos que nos van a permitir determinar claramente ese movimiento. Bueno, al respecto hay varios artículos de Petit y hay otros donde nos definen varios criterios, especialmente, de nuevo, el criterio de fallas tipo Riedel, ¿cierto? Entonces aquí entre R y R' vamos a tener también unas fallitas de fracturas de tensión, y por allí, en esa bisectriz, vamos a colocar el sigma 1. Hay otras como los espirolitos o las venas también que nos van a ayudar a ubicar ese sigma 1, sabiendo que las venas paralelas a esas venas, sobre todo aquí en este caso que son en Cedón, entonces nos va a marcar esa orientación del sigma 1 y será también perpendicular a estos espirolitos.
Hay algunos criterios que deben tenerse en cuenta también, que a veces la roca misma puede estar meteorizada o una litología que no es muy adecuada, por ejemplo, algunas metamórficas de bajo grado que los rasgos pueden confundir y la coloración puede confundirse con estrías. La nitidez, hay que mirar la nitidez y la preservación de la estría. Algunos van a ser criterios falsos, entonces aquí fácilmente se ven escalones, pero son realmente falsos escalones, ya que corresponden con trazos de Riedel. Ya sabiendo la orientación de los Riedel, podemos definir pues, ese movimiento también la orientación de ese sigma 1. Interesante es saber cuál es la cantidad y la calidad de esos indicadores, cuáles son los mejores. Los mejores van a ser esos planos Riedel asociados y tener relaciones de corte en los afloramientos. En ocasiones vamos a tener, por ejemplo, cristales. Aquí estos sí son escalones porque son áreas libres que se generan por el movimiento de un bloque con relación al otro. Entonces allí hay un espacio donde favorece el crecimiento de cristales, en este caso de cuarzo. Otros donde claramente van a ser Riedel, en este caso también. Normalmente para la toma de datos en campo hay que hacer una lista, ¿no? Se anota la litología, los datos del plano, los datos de la línea, el movimiento, cuál es el porcentaje de certeza que tenemos de que en efecto ese es el movimiento, ese es el indicador en la cinemática. Hay que tener en cuenta la calidad del afloramiento, el plano, la estría, el indicador, qué tipo de indicador tenemos, las relaciones de corte. Muchas ocasiones se ven desplazados unos planos estriados con relación a otros, entonces uno puede determinar cuál es el más reciente, o por superposición de estrías. Hay que tener cuidado porque no siempre es un criterio que ayuda, depende de cuál bloque estemos mirando, si estamos mirando esto, si estamos mirando el otro, entonces podemos equivocarnos, simplemente de cuidado. Bueno, y ya para la parte de procesamiento, un tensor de esfuerzos se define. Para definirlo se requieren mínimo 4 planos, ¿sí? Que deben tener preferiblemente distinta orientación, ¿cierto? Esos planos nos van a ayudar a representar esta relación. Un plano para cada para cada eje de esfuerzo de los 3 principales, y el cuarto plano nos va a definir esta relación, que es un sigma 2 menos sigma 3 sobre sigma 1 menos sigma 3, según ayer. ¿Cómo evaluamos un buen tensor? Que haya muchos planos involucrados, que esos planos ubicados en el círculo de Moore aparezcan como neoformados o reactivados. Vamos a mirar ahora de qué se trata. Que tengamos distintas orientaciones, ¿sí? de esos planos orientados, o la orientación de esos planos. Que tengamos coherencia mecánica y coherencia cinemática. Tendremos que explicar ahora qué es esto. Y que analicemos el tema desde el punto de vista estadístico, con histogramas. Cuando graficamos en un círculo de Moore, la idea, lo que nos arroja el software que usemos, es esta relación entre sigma 1, sigma 3, sigma 2, ya vimos de qué se trata. Dependiendo de esa relación, entonces vamos a determinar también el régimen de esfuerzos. Pero lo importante también es saber dónde se localizan esos planos de fractura en el círculo de Moore. Si están por aquí en la envolvente de Coulomb, entonces vamos a decir que corresponden a ese campo de esfuerzos que estamos determinando, ¿sí? Y si están por aquí en esta parte que denominamos estable, quiere decir que esos planos no se forman con esa relación o con esa geometría, magnitud y orientación de ese campo de fuerzas, de esos ejes. O sea que van a ser planos que fueron de un campo de fuerzas anterior, pero de todas maneras no se mueven con este que se determina específicamente. Hay unos planos que en cambio se van a reactivar, que están aquí en esta zona del círculo de Moore, ¿sí? O sea, anisotropía que ya existía, y con la aplicación de ese campo de fuerzas se reactiva. Para analizarlo de manera más integral, vamos a hablar de ese tipo de coherencia. Esto es lo que llamaríamos una coherencia mecánica, ¿sí? Porque se van a romper. O sea, si están aquí en esta zona de neoformados o reactivados, son coherentes mecánicamente, o sea, responden a ese campo de fuerzas. Los otros no. Eso lo podemos ver aquí también en este círculo de Moore. Vamos a explicarlo. Esto es un par de ejemplos para una estación de campo donde puede salir más de un tensor. Y aquí el que salga de manera más clara, pues va a ser, se trata de asimilar como si fuera el tensor más reciente, considerando que los planos de estría no son fósiles, ¿sí? Esos planos de estría se van degradando, entonces no van a preservar, los que menos se preservan, los más porosos y degradados y teorizados pueden corresponder con planos antiguos, pero los que están nítidos, con el plano bien definido y no solamente el plano, sino la estría, se pueden considerar como el campo actual, reciente. Esto también depende del tipo de roca y depende también del clima, ¿sí? De estas 3 maneras representamos el campo de fuerzas. Puede representarse con flechas,
Las azules indican sigma 1 compresión, las rojas deberían estar hacia adentro para señalar que es un eje de esfuerzos, el eje sigma 3 entra, pero aquí está representada más como deformación saliendo. Podemos representarlo como un balón de playa, como ya dijimos, en este caso que el sigma 2 está vertical, entonces sería un régimen transcurrente, ¿cierto? Más fallas de rumbo. O podemos representarlo como una línea, así como vimos en el mapa mundial de esfuerzos, que es una línea que indica cuál es la orientación de este sigma máximo horizontal. ¿Y cómo controlamos la calidad entonces del tensor? Primero que haya muchos datos, o sea, entre más mejor es inclusive los software, en este caso utilizamos el software WinTensor, el Boris Turner, el de 2003. Entre más planos, pues va a ser mejor la calidad, pero no necesariamente es algo, digamos, definitivo. Aquí, por ejemplo, hay pocos planos, pero esos pocos planos tienen distinta orientación, entonces podemos también considerarlo un buen tensor, a pesar de que la calidad que va de A a E no es la mejor, que está más cerca B, que no está malo, pero podemos definir que no es, en definitiva, no es para desecharlo, porque los planos tienen distinta orientación, así sean pocos. Otra manera de controlar es que esa población que escojamos de planos para representar ese tensor de esfuerzos corresponda efectivamente a una, que no haya, que sea unimodal, que no sea bimodal o que en ese caso estaríamos representando más de una población, más de un tensor de esfuerzos. Entonces hay que filtrar hasta que tengamos solo una población. Esto se puede asegurar con una supervisión durante el procesamiento. Otra manera de verlo es con este tipo de gráfico que se llama tangencial o de Hoppener, que simplemente escoger desde el polo de cada plano y determinar el movimiento. La idea es que, mira, estas flechas nos señalan que esos planos están moviendo hacia donde está el sigma 3. Aquí está sigma 1, sigma 2 vertical, el sigma 3 acá. Entonces, el movimiento debe ser hacia sigma 3, que es donde está el esfuerzo más pequeño. ¿Sí? Entonces, este sigma 1 empuja hacia y hace que todo esto se mueva hasta sigma 3. Esto es una tipo de coherencia cinemática, o sea, que todos de verdad ahí se mueven en forma uniforme hacia ese sigma menor. Y la coherencia mecánica que hablamos es que los datos, los puntos estén aquí en el rango de neoformados o de reactivados. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que tratar de hacer una supervisión. Uno puede ir controlando con este software. Si hay uno que está por acá, por ejemplo, en el círculo de Moore, uno lo saca manualmente o puede permitirle al software avanzar poco a poco hasta que vaya filtrando. Sabiendo ya esa relación también, esta relación de esfuerzos, ¿cierto? Que ya nos referimos a ella, hay manera entonces de encontrar cuál es el régimen de esfuerzos. Si estamos en un régimen compresivo, donde vamos a tener sobre todo fallas inversas, o vamos a tener fallas normales o fallas de rumbo. Ese régimen de esfuerzos también, sí, régimen de esfuerzos, se ha definido del BO, también lo definió como R', aplicando simplemente un argumento allí que es igualarlo R' igual a R, entonces es extensional, si no es de rumbo, si es 2 menos R, o compresional, si es 2 más R. ¿Para qué? Porque en este caso, si vemos, podemos tener un sigma vertical, pero el R, por ejemplo, 0,5, 0,5 y 0,5, no nos decía mucho, en cambio ya con este índice nos ayuda a definir de manera directa y el software lo hace, saber si estamos en un régimen compresivo, extensivo o de rumbo. ¿Y para qué nos sirve? A ver, podemos tener muchas aplicaciones. Este es un ejemplo también del trabajo que hicimos en el macizo de Santander. De manera regional, los tensores se pueden determinar de manera local y de manera regional. En este caso, este tensor regional, que es este oeste, nos ayuda a explicar esta sintaxis tectónica que indica cómo es el levantamiento aquí de la zona de Pamplona hacia el macizo de Santander, ¿sí? Es un efecto como de tipo indentador, pero también nos ayuda a explicar cómo es el levantamiento de la Sierra Nevada de Vulcano o el Cocuy. Ese cierre aquí de Pamplona contra el macizo de Santander definió también, por ejemplo, que se separaran estas cuencas del Catatumbo con la subcuenca del Cocuy, ¿cierto? El Paleógeno, que estaban unidas Cretácico y parte del Paleógeno, entonces ya en el Neógeno se fueron separando. ¿Bien? Con esta descomposición, si hacemos la descomposición del esfuerzo, podemos también determinar cuáles son las fallas más rápidas. Y aquí lo que hacemos es aplicar el esfuerzo sobre cada falla, determinar el esfuerzo normal, el esfuerzo de cizalla. Entre más grande sea la magnitud de este vector, indica la magnitud, entre más largo sea el de cizalla, pues quiere decir que esas fallas son más propensas a movimiento, pueden ser más rápidas. Esto tiene aplicación en amenaza sísmica, por ejemplo. Las que son perpendiculares van a ser entonces fallas más lentas, pero de pronto pueden estar acumulando más energía, ¿cierto? Van a ser perpendiculares al tensor, igual que los pliegues, y las fallas normales, que son subparalelas al tensor, y pueden también definir fracturas de tensión. Esos campos locales donde definamos fracturas de tensión
o fracturas cerradas, de pliegues, pues nos ayudan a hacer análisis de evolución tectónica o análisis de cuencas o de macizos. Clave es saber cuáles son esas fracturas abiertas porque son las que van a permitir el flujo tan fácil de cualquier tipo de fluido, sea vapor, si estamos haciendo algo para geotermia, sea agua subterránea, sea hidrocarburo, gas o aceite. Eso es, dependiendo de esta orientación, nos va a definir cómo es el campo de esfuerzo, nos define cuáles son las zonas principales para la migración, por ejemplo, o para la acumulación si estamos hablando de fluidos más antiguos en caso de minería, por ejemplo. Entonces, los fluidos mineralizados que se pudieron haber acumulado en un campo de esfuerzos anterior. Bueno, creo que estoy apenas sobre el tiempo, apenas para si hay preguntas, me cogí mucho al tiempo. Les quiero dar las gracias. Después del tema podemos hablar bastante, como hay forma de aplicarlo en todos los temas. A nivel de ingeniería, sobre todo de superficie, pues mucho más, pues porque eso define también zonas donde se puedan presentar fácilmente deslizamientos o movimiento de bloques, la tectónica de bloques, ¿perfecto? O cuáles pueden ser zonas más cerradas. Bueno, muchas gracias.